Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariana Luque, soy estudiante de la maestría en Administración Pública y Gobierno y les voy a hablar sobre los aportes del feminismo al proceso de democratización en México. El objetivo principal de este video es analizar el impacto que los movimientos feministas han tenido sobre la adquisición de libertades que son inherentes a la democracia y cómo han impulsado la participación ciudadana de las mujeres en distintos campos de la sociedad mexicana, fortaleciendo así el proceso de democratización del país entero. También veremos cómo es que el movimiento feminista mexicano nace y se fortalece de los movimientos feministas en todo el mundo. En este momento voy a remontarme hacia los orígenes de la democracia y de la ciudadanía. Sus orígenes fueron en Roma y desde el inicio el ejercicio del voto solamente se permitía a varones y con ciertas características. Y esto pues no garantizaba los beneficios para la mayoría, pues las mujeres no podían votar ni los varones esclavos, sin propiedades o con algún tipo de enfermedad. Aunado a lo anterior, hay diversas investigaciones que remontan los orígenes del feminismo hasta el siglo XVII y surge en paralelo con movimientos nacionalistas que abogan por la igualdad y por la libertad, como la Revolución Francesa o la Ilustración, que buscan esta libertad y que irónicamente excluyeron la libertad de las mujeres y la cortaron por completo. Los derechos por los que se abogaban eran la propiedad privada, la educación, la participación política, el derecho a recibir una herencia, y de todos estos derechos se excluyeron a las mujeres en estos movimientos. Por lo tanto, el feminismo con estos antecedentes busca y lleva a las mujeres a formar su propio movimiento social con la intención de alcanzar estos mismos derechos que corresponden a la ciudadanía otorgada a los varones, de los varones hacia los varones y que excluyeron a las mujeres. Mary Wollstonecraft escribió La Vindicación de los Derechos de la Mujer, que pugna por la educación de un trabajo remunerado y el derecho al divorcio. También este documento fue fundamento para determinar que lo femenino era un constructo social y no es un resultado de las características biológicas de las mujeres. Olympe de Gouges fue condenada a muerte por redactar la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Surgieron las primeras escuelas para mujeres y otro logro importante fue que las sufragistas estadounidenses hicieron la Declaración de Seneca Falls o la Declaración de los Sentimientos, como le llamaron ellas, que es la primera convención de los derechos de la mujer. Fue organizada por Lucrecia Mott y Elizabeth Cady Stanton, y el resultado fue la publicación de este documento. Aquí se denunciaban las restricciones, sobre todo políticas, a las que estaban sometidas las mujeres, el no poder votar, no presentarse a las elecciones, no ocupar cargos públicos o afiliarse a organizaciones políticas ni asistir a este tipo de reuniones. Las sufragistas lograron por primera vez el voto en 1839 en Nueva Zelanda. Las mujeres pudieron votar en 1902 en Australia y hasta 1920 en los Estados Unidos de Norteamérica. En México, el movimiento que impulsó el feminismo fue la Revolución Mexicana de 1910. A partir de esta fecha se hicieron organizaciones que buscaban el reconocimiento de los derechos de las mujeres sobre su sexualidad, el amor y el placer, además de que abogaron por la educación sobre su propio cuerpo, y esto dio paso al primer Congreso de Feministas en el que se abordó el tema del voto femenino. Sin embargo, será hasta 1955 que se logra el reconocimiento del derecho de las mujeres a votar en México. Esto 20 años o más de 20 años después de que se lograra en Estados Unidos. En México las mujeres habían obtenido calidad de ciudadanas
y en muchos otros países del mundo, y esto conllevaba la adquisición de derechos civiles universales que les correspondían y que aún así no se encontraron los resultados esperados, pues las cosas no habían cambiado, la desigualdad y los abusos seguían iguales. Esto dio paso al feminismo académico y a la tendencia o a las tendencias más actuales de los feminismos. Se buscan entonces razones más profundas de la desigualdad y el feminismo académico también busca la necesidad de cambiar no solo el estatus legal, sino el pensamiento social de los derechos de las mujeres. Una de las obras más importantes al respecto fue y sigue siendo El segundo sexo de Simone de Beauvoir de 1949 y donde hace la diferenciación entre el sexo y el género y también otros estudios antropológicos sobre la percepción de lo femenino. Actualmente muchos de los feminismos siguen en busca de razones más profundas y llevaron estas dos consignas muy importantes como politizar lo privado o lo personal es político. Lo personal es político es una consigna que es la base para llevar asuntos de importancia de la mayoría o al menos de la mitad de la población a la agenda política de muchos países. A pesar de que México se encontraba hasta el año 2000 en un estado de democracia mínima y sigue en un estado de transición hacia la democracia, estas consignas que buscan hacer político lo privado son de gran trascendencia, porque conduce a que las demandas más específicas puedan ser adoptadas incluso al nivel legislación e institucional, llevando la voluntad de las mujeres a el gobierno del país y al Estado. Esto es la esencia de la democracia per se y en México podemos resumir o mencionar 4 principales ejes que han llevado, que el feminismo ha llevado hacia el proceso de democratización. Y el primero es la educación, ya que en la actualidad el número de mujeres ha superado levemente la cantidad de hombres que asisten a la escuela. Y la participación femenina también ha aumentado en carreras que eran consideradas exclusivas para hombres, como ingeniería, metalurgia, física, electrónica o mecánica. El trabajo remunerado es otro de estos ejes. Muchas mujeres que se dedican al trabajo no remunerado como labores del hogar, de cuidado, también hay un alto porcentaje de empleos que realizan las mujeres y que son informales, por lo que el acceso a la seguridad social, pensiones y jubilación es limitado aún, aunque se ha logrado ciertos avances en este aspecto. El reconocimiento de la violencia de género es muy importante, está en todas las agendas políticas, ya que es un problema social de seguridad, de salud y lo ha sido por mucho tiempo, aunque su reconocimiento es reciente. El movimiento feminista ha sido fundamental en la visibilización de la violencia de género en todos los ámbitos. Y este es uno de los aspectos en que la consigna de politizar lo privado ha hecho que el feminismo conduzca hacia la democratización por el beneficio y por el bienestar de la mayoría. Muchos instrumentos legales han derivado en la visibilización de la violencia de género, como la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 2007, la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Eliminar la Violencia contra las Mujeres, la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres o ejemplos más contundentes como la Ley Olimpia y la Ley Ingrid, así como la despenalización del aborto en muchos estados que surgen de de la lucha general y también de situaciones personales de mujeres feministas, gracias a las cuales las mujeres estamos protegidas ante la violencia en medios virtuales, en redes sociales y también la violencia que pueden infringir y que infringen ciertos servidores públicos. Hablemos de cómo la participación ciudadana en
distintos países del mundo y en específico de Latinoamérica han surgido a partir de distintos contextos y han tenido distintos caminos. Por ejemplo, aquí podemos ver en la columna izquierda el caso de México y en la columna derecha el caso de Argentina, con un contexto histórico distinto, con leyes desarrolladas a distintos tiempos y también con formas de aplicación de la participación ciudadana muy diferentes. Sin embargo, en ambos casos, dentro de los principales movimientos sociales que aportan a la participación ciudadana, se encuentra el feminismo. A modo de conclusión, mencionaré que la relevancia del feminismo en la democracia es poco abordada en el análisis clásico de la misma. Sin embargo, este movimiento social, directa o indirectamente, se relaciona con los derechos y la participación de la mitad de la población mundial y en las decisiones de los estados de todo el mundo. El estudio de la democratización a partir del feminismo es también el estudio de la democratización misma, pues es un reflejo de una lucha que, aunque involucra una parte mayoritaria de la población mundial, ha sido delegada y desarrollada de forma no simultánea con el resto de los derechos humanos o los derechos de los varones, de los hombres, y los sistemas democráticos en el mundo en general. También es importante porque nos ayuda a vislumbrar o a dilucidar nuevas formas en que las demandas sociales pueden ser llevadas a niveles de gobierno de forma efectiva y culminar con legislativas en beneficio de la mayoría, lo que representa la esencia de la participación ciudadana y de la democracia. Muchas gracias.